La cárcel es un lugar hostil. La cárcel es hostil aún para el hostil. Es lamentable. Lamentable en todo sentido, ¿no? Y es ahí donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos está indignado, muy enojado y molesto. En las cárceles no hay calefacción, no hay aire acondicionado y no hay calefacción, y para el Instituto Nacional de Derechos Humanos eso no puede ser. También están indignados porque faltan camas, dice, que algunos tienen que compartir la cama. Y también reclaman porque hay ventanas rotas. Ahora, ¿quién romperá las ventanas? El Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que hay que repararlas rápidamente. Ahora, si uno le pregunta al Instituto Nacional de Derechos Humanos... ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué, Frasca? ¿Por qué? Por más que vos estés detenido y privado de tu libertad, tenés los mismos derechos que una persona que está en la calle. La mayoría de la población le importa poco la población carcelaria. Es más, si fuesen por ellos, que se pudran en la cárcel. Exacto. En el anterior capítulo vimos cuáles son las problemáticas actuales en las cárceles de Argentina. Estuvimos problematizando el modelo insuficiente de solo encerrar y solo castigar. Y ofrecimos como una de las soluciones la implementación de espacios educativos en las cárceles. En esta breve serie de videos estaremos abordando la temática de la educación en contexto de encierro a través del programa educativo Pabellones Literarios para la Libertad. Un programa que busca transformar los pabellones en centros culturales, donde la educación y el crecimiento personal y grupal son los ejes de un espacio de respeto y convivencia. El silencio es de uno solo, pero el conocimiento es de todos. A Caballero le gustó la frase. Entró y miró confiado. Ahora en este capítulo veremos qué es lo que podemos hacer como sociedad frente a los flagelos de quienes viven el contexto de encierro. Y nada, eso duele mucho, como verán yo no tengo cortes en los brazos, no los tengo porque los cortes los llevo adentro, los cortes no se ven. Y a su vez escucharemos el tremendo testimonio de una de las talleristas de los pabellones literarios, cuyo testimonio te dejará muy sorprendido. Y bueno, soy tallerista desde el mes de abril. Mi papá, falleció en el 2002, fue asesinado por 2 personas. Y bueno, yo estuve con él en este momento y fui la testigo principal de su caso. Y además veremos cuál es el impacto que tiene en la persona privada de su libertad el hecho de escribir y publicar un libro estando en la cárcel. Lo pudimos hacer y hoy en día tengo el libro en mi mano. Mentes Libres se llama. Hoy puedo decidir que somos lo que queremos ser en realidad. Yo creo que todos los que hacemos un voluntariado en las cárceles recibimos siempre alguna especie de comentario negativo de una persona. Un comentario en el que por una parte está valorando nuestro esfuerzo en el voluntariado, pero a su vez afirmando a esa persona que no tiene la fortaleza para hacer lo que nosotros hacemos. Tiene coherencia si pensamos que quizás alguien sufrió un hecho delictivo muy traumático en su vida y por eso siente cierto rechazo a la idea de aproximarse al mundo carcelario. Pero quiero traerte en este video el testimonio de una tallerista que rompe con este esquema coherente. Un testimonio que plantea nuestra misión como miembros de la sociedad. Un testimonio que interpela especialmente a la persona que no ha sufrido ningún hecho delictivo de manera directa o indirecta. Y bueno, soy tallerista desde el mes de abril en Campana, en la unidad 21. Yo desde marzo pertenezco a la ONG Víctimas por la Paz. Mi papá, falleció en el 2002, fue asesinado por 2 personas. Y bueno, yo estuve con él en este momento y fui la testigo principal de su caso. Cuando salió el juicio de mi papá, ambos le dieron a uno 25 y al otro 20 años, pero no me dio una satisfacción que yo pensé que iba a tener ese día. Tenía 16 años en ese momento. Uno de los chicos que asesinó a mi papá tenía 19 años, casi 20 en ese momento, y ya había tenido delitos anteriores. Entonces mi idea fue decir, si le hubieran hablado, si una persona hubiera ido a las cárceles a hablarle, capaz que en este momento, capaz que ese día no iba a mi casa, ese día no pasaba lo que pasó, y los chicos, ellos saben mi historia, la conocen, porque la primera vez que yo fui me presenté, lo que yo quería ahí adentro con ellos también, y ellos desde ese momento me tienen, no sé si un respeto, pero como un cariño distinto, porque ellos no entienden como una persona que haya pasado por algo así, esté con gente que, hay algunos que sí están por homicidios y demás, y yo le digo, yo no vengo a juzgarlos ni nada, solamente vengo a enseñarles, vengo a mostrarles que existen otras cosas más. Yo vengo de un barrio muy pobre, no vengo de lugar de capital ni nada por el estilo, entonces le digo, la gente pobre va a la universidad, puede salir adelante, puede tener otras oportunidades, darles esas oportunidades que no la tuvieron antes,
las historias que tuvieron, la infancia que tuvieron, momentos que pasaron, que también llevaron a lo que hoy en día donde están. A veces me dicen, vos tendrás que estar enojada con nosotros que estás acá. Le digo, no, yo no estoy enojada con la vida, porque ese es el error que cometemos, digo, estar enojados con la vida. Siempre le digo a los chicos que yo soy la compasión y el amor que no le tuvieron a mi papá ese día, porque esto es el trabajo duro de seguir haciéndolo, porque uno puede decir, yo aprendí que hay gente muy buena en el mundo, que no porque te haya pasado algo malo a vos o a tu familia, tengas que condicionar a todos, porque hay personas que quieren cambiar, personas que quieren hacer las cosas bien, que quieren salir adelante, quieren estar con su familia. Y yo creo que ese es el mensaje que yo quiero dar a través de la ONG también donde estoy, de que si yo puedo estar en un penal, en un pabellón, que puede estar cualquiera, que no hay que tenerle ese tabú de que no, estás en una cárcel, estás con 25 extraños, no, se te unen a tu vida. Yo, para mí, es como que son parte de mi vida en este momento. Me preocupo por ellos como ellos se preocupan por mí. Esto también es la idea de los talleres, ¿no? De que ellos tengan más oportunidades. Reconocer que el castigo en sí mismo no es suficiente para solucionar la problemática de la delincuencia es un gran paso. Y la gran pregunta que nos podemos hacer es ¿qué podemos hacer como sociedad al reconocer esa insuficiencia? Les cuento que ser un tallerista en un pabellón literario no significa ser un experto en literatura o en otras disciplinas, sino de ser realmente humano con la realidad de la otra persona que está privada de su libertad y acompañar a la persona desde ahí, desde un vínculo emocional, mostrando realmente quiénes somos los talleristas y qué sentimos. Cuando hay autenticidad y humanidad por parte del tallerista, el pabellón literario lo reconoce y el vínculo que se forja será real. Mi papá en diciembre cumple 20 años de haber fallecido y bueno, quería hacer algo lindo para él. Entonces los chicos me dijeron, si te parece hacemos un mural acá en el pabellón. Es una nena con un padre en un cielo estrellado con un montón de casitas como un caminito, y es un homenaje que ellos me quieren hacer para tener la memoria de él siempre. Y como yo se los digo, en cada acción buena que yo haga, él va a seguir viviendo, y en cada acción que ellos hagan, él también va a seguir viviendo. Entonces es como que ellos están felices, están más emocionados que yo por hacer mural, porque yo estoy como que ellos están planeando, hacen las cosas, y yo estoy como que, bueno, chicos, como se los chicos, yo vengo de un barrio precario, no hay una universidad cerca, yo voy a la Universidad de José de Paz, que me dio la oportunidad de estudiar, que me fui por recibir, y gracias por la universidad pública. Yo se lo digo también a ellos, es sacrificar un poco de algo, pero tenés algo. A los chicos que son más jóvenes, a los grandes, los chicos salen de acá, pueden estudiar, pueden hacer un montón de cosas, no se queden, no dejen que la vida los condicione, porque a mí me condicionaron siempre por ser la hija por ver la muerte de alguien. Aprendí a vivir con eso, aprendí a sobrellevarlo, aprendí a ver a otro lado, a decir, bueno, listo, ¿qué hago con este dolor que tengo por dentro? ¿Qué hago? ¿Dejo que me consuma o hago algo con él? Mucha gente lo puede hacer. Yo sé que es difícil, que no es fácil. Yo lo que digo ahora me costó muchos años procesarlo. No pretendo que una persona que haya pasado por lo mismo u otra situación esté diciendo voy a ir a un pabellón, no, porque es un proceso que lo tiene que seguir uno, pero que si yo pude, lo puede hacer mucha gente más. Tu testimonio me parece súper valioso, porque enseña que cualquiera puede sumarse a la educación en contexto de encierro, cualquiera puede hacer un voluntariado en una cárcel, cualquiera puede hacer algo, ¿no?, para ayudar a las personas que están ahí. Conocemos gente que salió afuera y tiene un abanico de oportunidades también, ¿no? Hay un pabellón literario que se llama Reconstruyendo Sueños, y me gusta esa idea, ¿no? Porque a veces el encierro te rompe los sueños. Y a veces, y es interesante, ¿no? Porque vos decías, no me sentía satisfecha con que, bueno, tienen 20 años de condena. Pará, hay algo más, ¿no? Y no se trata de que sea más larga la condena, no, sino algo más personal, algo más de trasfondo, ¿no? Una conversión, una transformación, ¿no? Y creo que a eso tenemos que enfocarnos, ¿no? Como sociedad también. Esta idea de que pensamos que metiendo a la gente, a los que han cometido un delito en la cárcel, resolvemos algo, solucionamos un problema, y no es así. Y de todo lo contrario, responder con amor a una situación muy fuerte. O sea, digo, es un testimonio muy lindo para llevar a los demás, ¿no? Es que los chicos, cuando se los conté, no entendían nada. No entendían nada porque yo había entrado con ellos, saludándolos como soy, porque soy una persona que soy dada, en el sentido soy dada. Y es como que ellos no entendían nada. Y yo les decía, y bueno, pero vos qué querés hacer, vas a ser abogado, vas a ser fiscal. Me decían como que los fiscales. Digo, no, chicos, la idea mía es... Yo quiero, siempre dije, no, si yo era,
Cristian es el chico que bueno, mató a mi papá y que tenía unos años más que yo. Yo, ¿qué hubiera pasado? Él pasó casi 20 años preso, porque ahora tiene salidas transitorias. Yo tuve una vida, yo pude salir, yo pude hacer un montón de cosas, y ese chico estuvo 20 años preso. Y si alguien lo hubiera ayudado, como yo los chicos, si alguien le hubiera dicho, no sé, algún consejo, como yo lo estoy haciendo con ustedes, que ustedes me escuchan cuando les hablo, o quieren hacer las cosas bien, este chico capaz que no iba ese día a mi casa, la historia sería distinta, y también para él. Y vos, si ayudás a un chico o una chica en tu vida, ya te ganás el cielo. Yo con los chicos, cuando me dicen gracias por algo, o los veo contentos, que a veces eso es lo más loco, porque se ponen felices, yo ya gané un montón. Yo ya gané muchísimo. Te llevas siempre algo, no podés no mirar para otro lado. Lo del mural es una locura. Aparte todos en Campana están como re emocionados porque dicen, ¿vos estás segura? ¿Viste? No, sí, no querés hacer una plaza, ¿viste? Porque la típica es una plaza, en un mural, ¿viste? Del barrio. Le digo, no, porque en realidad yo empecé acá y quiero que el camino siga acá, y aparte que este mural siempre siga, de que la persona que el día, porque yo digo, mis chicos quiero que se vayan, que se renueve la gente, pero porque se vayan de la calle, y que sepan de que hay una historia también ahí, de que ellos también son papás, como yo se lo digo, yo hoy estoy viva y gracias a mi papá, él me salvó la vida, técnicamente. Este día nos podíamos estar muertos los dos, y él decidió recibir los balazos por mí, y yo le digo a los chicos, ustedes harían lo mismo por sus hijos, lo mismo. Creo que ustedes hoy como padres harían lo mismo. Y entonces ellos se sienten identificados por cómo mi papá reaccionó, como ellos reaccionaron también por sus hijos, aunque no estén en su casa, pero se preocupan. Es importante como talleristas hacer el ejercicio de comprender la realidad del preso y la presa, observando la historia social e individual de la persona en su propia complejidad. Es importante tener en cuenta de que muchos han tenido recorridos de exclusión que comienza incluso desde la infancia en muchos casos. Un educador jamás debe ignorar o descartar la compleja historia de la otra persona. Por eso es muy importante en un pabellón literario escuchar muy bien lo que te dicen, reconocer lo que transmiten esas miradas y sobre todo leer todo lo que ellos te producen en sus escritos, porque ahí dicen mucho. Y ellos sufren también. No es que no sufren como el mundo, no, hay que dejarlos que sufran ahí adentro, no creo que nadie se merece sufrir en el mundo, no, sea la persona que sea y haya hecho lo que sea, yo creo que desearle eso a otro no es bueno. Yo siempre dije, yo no le deseo a nadie lo que me pasó, ni tampoco deseo que las personas esas sientan lo que yo sentí, porque no se lo deseo a nadie. Creo que el amor es algo que si se puede dar en cantidades, hay que darlo. Y es lo que hacemos como talleristas. Yo creo que estar ahí con ellos, dándoles apoyo, contención, o por ejemplo, una vez fui y me dijo, no, sabes que estaba deprimido porque murió mi abuela, pero sabía que venías, y me levanté. Y son personas que sufren también, y que hay que escucharlos, hay que darles contención también, y creo que lo tienen con nosotros. Hola, me presento, mi nombre es Diego Maximiliano Alegre, hoy estoy detenido en la unidad número 9 de la ciudad de La Plata. Tuve muchas detenciones cuando era un niño, varias. Mi padre estuvo en la cárcel, murió en un hecho ilícito, mi madre era un poco descuidada, así que me tocó prácticamente criarme solo en este mundo, y me tocó andar en la calle desde que era un niño y conocer el encierro también desde que era un niño y conocerlo también desde grande. Hoy en día, este año voy a llevar más de 20 años detenido en varias causas, y lo que quiero hablar un poco es de la violencia, ¿no? La violencia esa con la que sistemáticamente siempre se dominó muchas personas, muchas civilizaciones, muchas generaciones, ¿no? Y que yo en muchos años no podía entender. Y que fue la que me engañó a mí también, como engaña a muchas personas. Esta violencia no se demuestra siempre solamente con una pistola o con un revólver o a través de un hecho ilícito, sino que también se demuestra de otras formas, como por ejemplo la discriminación. Y cuando digo discriminación no solamente me limito a hablar de una persona que la discriminan, sino también la discriminación simbólica por el hecho de que es una violencia que te excluye, que te divide a las personas, a la gente, a las sociedades,
y que te deja de lado por tal o tal cosa, o por tu color de piel, o por tu procedencia, o si vos sos un negrito que creciste en la calle y que estuviste detenido. Entonces es como una condena social que uno carga de por vida. Y yo creo que peor violencia que eso no conozco. Es una violencia que en ocasiones me hace sentir muy mal. Yo hoy en día soy estudiante de abogacía. Desgraciadamente en todos estos años me tocó conocer el estudio en una cárcel, tanto la primaria como la secundaria. Ahora me estaba acomodando para empezar a estudiar la última materia de primer año, Derecho Político, y siento muchas veces una especie de discriminación, ¿no? Por mi posición hoy, ¿no? Por el contexto en el que me encuentro. Y nada, eso duele mucho. Como verán, yo no tengo cortes en los brazos. No los tengo porque los cortes los llevo adentro. Los cortes no se ven. Acá suele verse muchas veces muchachos que se cortan los brazos, pero discúlpenme que me ponga así un poco mal, pero yo siento a veces y me pongo mal y lloro a escondidas porque los cortes los siento adentro mío, porque no hay peor violencia que la institucional. Así que, nada, quería hablar un poco de eso y decir que las cárceles, después de tantos años detenidos, no sirven para nada. No sirven para nada. Y que siento que lo que tiene que cambiar la gente es la cultura, que tienen que enseñarle a los chicos, darle una posibilidad desde que nacen. Y si no tienen padre y si no tienen madre, tendría que estar el Estado, alguien para ocuparse y educarlo, porque después es fácil decir este es malo, este es violento, este es esto, este es aquello. Claro, cuando uno no puede defenderse. Así que quería hablar un poco de eso y cerrar un poco, discúlpenme, pero nada, decir eso simplemente, que reflexionen la sociedad, que las cosas que pasan por la violencia institucional, por la violencia simbólica implantada históricamente desde el comienzo, con las que nos dominan, ¿no? Y con las que nos excluyen, con las que nos separan, las que no nos dan oportunidad a nada. Y tenemos que terminar estudiando dentro de una cárcel, buscando la manera de superarnos y de salir adelante y de progresar y de no volver a delinquir, de no ser una mala persona, de no ser un problema para la sociedad. Simplemente eso, quería hablar de eso y gracias. Espero que se entienda un poco lo que dije y nada, espero que algún día las cosas cambien. Simplemente eso. Gracias. Se dice mucho de que la pena no es solo corporal, sino también espiritual, porque el dolor se inflige en el alma también. Por ejemplo, varias veces en mi pabellón literario Mentes Libres, los muchachos mencionan a la cárcel con la alegoría de que es como un laberinto, pero de cemento. Pero en un laberinto no solo está la sensación de sentirse abrumado por perder el camino y estar desorientado, sino también está la sensación de la inseguridad, porque en el laberinto también hay un minotauro. En el encierro generalmente la persona sufre el apartamiento de la realidad, la desintegración de su familia, la impotencia de no poder estar ahí por sus familias, el hacinamiento en el lugar físico, la represión, la estigmatización que no le permite la integración a la sociedad y muchísimas penurias más. El tallerista no solo tiene que ir allá y dar un taller, transmitir un conocimiento y se va, sino que está tratando con personas que tienen necesidades mucho más profundas y tienen realidades mucho más complejas. Así que quiero mencionar que ser tallerista no es solo dar una clase, sino que es tratar con personas particulares, con realidades muy complejas que uno no debe ignorar y no debe hacer de cuenta que no existen. La propuesta de los pabellones literarios es presentar un espacio de libertad que congrega a varias personas en la búsqueda de ese mismo deseo de tener un presente transformador para así tener un futuro mejor. Los talleristas podemos advertir claramente cómo la esperanza se oxigena en el alma o en el corazón de esa persona, cuando realmente decide ser protagonista habitando el espacio del pabellón literario y formando realmente parte de él. Me acuerdo en un momento, yo trabajo con jóvenes adultos, de que en una oportunidad diéramos los consejos del Martín Fierro. Y quiero decir, bueno, ¿cuál de estos consejos ustedes el día de mañana como padres les darían a sus hijos? Y reflexionarlos, ¿no? Sobre cada uno de ellos. Bueno, a raíz de uno de los consejos, unos chicos contar algo y dijera,
Y yo la verdad que si mis padres me hubieran dado estos consejos, o algunos de estos consejos, no sé cómo hubiera sido mi historia, capaz que hubiera sido distinta. Tiene potencialidad para liberar un montón de cosas que quizás nosotros no las valoramos, pero hubo, digamos, personas que por sus historias no las han tenido. Lo que más me gusta estar en un pabellón literario, significativamente, creo que es el hecho de poder progresar en lo que es la escritura y la lectura, el diálogo y también comunicarnos con gente de la calle, así como los profesores que nos vienen a visitar, y es algo que a la gente en nuestra situación nos agrada mucho porque sentimos la presencia de personas que se interesan en nuestro progreso y nuestra, ¿cómo decirlo?, y nuestro reintegro en la sociedad. Me gusta estar en el pabellón literario porque aprendo cosas buenas, cosas nuevas y bueno, me gusta porque hay mucha unión y bueno, estamos todos buscando la libertad. Lo que más me gusta es formar parte del taller literario, de socializar con la gente que viene de la calle y nada, ver cómo cada uno pone su granito de arena en cada trabajo que nos convocan a hacer. ¿Qué motivaciones detectaste en ese grupo? Como la satisfacción de mostrarnos la tarea, hacerlo y querer leer y contarnos cómo lo hicieron y tener ese espacio para ser escuchados. Hay como una cuestión de más afectividad, que necesitan que vos le escuches o los escuches y leas lo que ellos tienen, lo que ellos producen, y que en realidad siempre son emocionantes, porque es un placer escuchar. Más de una vez nos hemos emocionado, porque obviamente no deja de lado las subjetividades o las individualidades o las problemáticas que tienen. Siempre a ellos les permite sacar afuera y aflorar muchas de sus problemáticas, por decir, ¿sí? Situación de encierro, situación familiares, sentimientos, necesidad de mejorar, de hacer las cosas bien, como dicen ellos. Yo siempre les digo a los chicos que esto es una retroalimentación, que los talleres son retroalimentación. Ellos se nutren de nosotros nos nutrimos muchísimo de ellos. Una persona privada de su libertad con un amplio abanico de palabras, conceptos, razonamientos, experiencias y crecimientos personales no suele quedar callada si ve que tiene la posibilidad de enderezar el camino de alguien más. Cuando una persona es realmente libre mentalmente, lo que menos quiere es que otras personas vivan atrapadas, sobre todo si en ese encierro hay dolor. Hemos visto varias veces cómo en los pabellones literarios se forjan vínculos de solidaridad entre ellos, en donde algunos enderezan el camino de otros, en donde se acompañan mutuamente. Y también hemos visto vínculos de solidaridad desde el pabellón literario hacia afuera, hacia la gente que no está privada de su libertad, para aconsejarles las buenas decisiones, para que no lleguen a esas mismas realidades que ellos están pasando. A mí me pasó hace poco, en la escuela tenía 2 alumnos que decían que ellos de grande iban a salir a robar, uno a robar, el otro a secuestrar, y seguían con eso, no, yo voy a ir a la cárcel, y me la voy a bancar porque mi tío estuvo en la cárcel, yo me la voy a bancar, digo, bueno. Entonces hablo con uno de los chicos y le digo al Polo, le digo, mirá, decime algún mensaje para darle a los chicos y explicarles el por qué no. Entonces, en un momento empezó también a decir esto, dice, yo perdí todo acá, todo, casa, auto, familia, amigos, dice, todo perdés, tenés frío, tenés hambre, tenés sueño, dice, todo perdés. Y yo digo, claro, es despojarte absolutamente de todo, y no solo material, sino desde lo emocional, despojarte y reconstruir otros lazos, reconstruir lazos obligados, porque estás obligado a convivir con compañeros de celda donde tenés que construir una relación. Como mencionamos, el pabellón literario genera un proceso de cambios positivos en la persona. Lo que más siento que cambió en mí es la posibilidad de ser yo mismo sin tener que vivir pensando en los problemas diarios que suelen ser usuales en situaciones de encierro, con personas que uno quizás no conoce, lejos de la familia. Básicamente tener una libertad de expresión y saber que acá, aún en una situación así en la que estamos, podemos hacer cosas para nuestra mejora.
en lo que es personalmente, tanto como actitudinalmente, porque para estar en un pabellón literario se requiere mucha disciplina, entonces sí cambió en mí mi manera de pensar al respecto sobre lo que es una situación de una persona presa de su libertad, que nos den la posibilidad de cambiar eso, de mejorar y ser una mejor persona para el día de mañana salir a la calle como una persona digna. Desde ya, muchas gracias. En este video ya hemos hablado del flagelo que pasan las personas privadas de su libertad. Y también hablamos de esta vía de la educación en contexto de encierro, no para trabajar como terapeutas en base a sus flagelos, sino para dar herramientas para hacer frente a esta realidad de manera sana y constructiva. Pero ¿podemos decir que la sociedad participa de esta misma búsqueda educativa? Pibes jóvenes, 22 años y tienen 20 años de condena. ¿Qué va a pasar, no? Todo este esfuerzo que hacen, cuando salgan, ¿cómo van a ser recepcionados socialmente? ¿Cómo van a ser integrados a la sociedad? Eso que hicimos como sociedad, estoy totalmente de acuerdo. Y yo me lo planteo muchas veces que hice como docente. Como sociedad deberíamos preguntarnos de vez en cuando, bastante seguido, por qué la educación es tan importante en la vida como para que sea considerada como un derecho humano fundamental. ¿Qué aporta la educación al mundo carcelario? ¿Y por qué la educación es un deber del Estado? Nosotros hemos podido comprobar que todo contacto con la educación, y vuelvo a insistir en esto, formal o no formal, produce una libertad interior que hace posible soportar, transitar, estar en una situación de privación de la libertad. La persona, a medida que accede a conocimientos, a entendimiento, a poder darse cuenta de la lucha que tuvo en ese momento de impulso a lo que es el pensamiento, se producen transformaciones verdaderamente importantes, porque, a ver, si una persona sigue en ese estado de analfabetismo, donde solo hubo consuelo a través de una sustancia tóxica, es muy poco probable que esa persona, por más que esté modelando una silla, salga a la sociedad con un fin creativo. El aspecto creativo lo da el empoderamiento del conocimiento. Nos guste o no, las personas tenemos capacidades creativas que hay que despertar, y eso lo hace a través de la posibilidad del estudio, del entendimiento, de tener palabras. Miren, a mí hay algo que me quedó muy grabado, que es cuando el juez Conti explicaba en el momento de sentenciar a alguien, y esa persona miraba y hasta parecía en un estado de grosería, de indiferencia, hasta que pudo comprobar que esa persona no tenía palabras. No había palabras en su vocabulario, o sea, literalmente. No había manera de expresar. Uno naturaliza la expresión porque tuvo acceso, pero estas personas posiblemente no tuvieron acceso a todo lo que es el mundo educativo. Es realmente un inconveniente muy grande pensar que la persona no tenga acceso a la educación. Cuando hablamos de un derecho humano, estamos hablando de un derecho intrínseco de toda persona por el hecho de pertenecer al género humano. Un derecho que está fundado en respetar la dignidad y el valor de toda persona. Los derechos humanos, por lo tanto, no son un privilegio concedido por un gobierno, sino que son deberes del gobierno. Y estos derechos no pueden ser ni suspendidos, ni negados, ni retirados con esa excusa de que porque cometieron un delito y qué sé yo, entonces hay que quitarles los derechos. No. Ahora presta atención, la educación es un derecho humano fundamental porque, por una parte, comunica cuáles son los otros derechos humanos fundamentales que tiene la persona. Le da a conocer cuáles son sus derechos, además cuáles son sus obligaciones. Y por otro lado, a partir de la educación, se construye el lazo de pertenencia a la sociedad. La educación nos brinda la palabra, el conocimiento, la transmisión y recreación de la cultura. Es un componente inevitable para la construcción social y la construcción subjetiva de la persona. Por eso es problemático negarles este derecho a las personas privadas de su libertad, porque ellos deben ser conscientes de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cómo formar parte realmente de toda la cultura y la sociedad, con todo el conocimiento que eso implica. Entonces, si se les impide la educación a las personas privadas de su libertad, no solo las estamos aislando de la sociedad, la reja que viene después de la reja, ¿no? Sino que también aísla a la persona de la oportunidad de posicionarse de una manera distinta en la sociedad. Por mencionar un ejemplo, en los pabellones literarios escriben libros. Ahora, pensá, preguntémonos,
¿Cuál crees que es el impacto personal de los miembros de los pabellones literarios al saberse escritores? ¿Qué sentís que les has dejado o qué impacto les ha tenido en ellos esto de me siento a escribir un libro? El que ellos empiecen a mirarse de otra manera, que quede plasmado el trabajo de ellos, empezar a creérsela un poco. Creo que eso les permitió a muchos crecer y mirarse de otra manera y posicionarse de otra forma, que se sientan de una forma diferente, ¿sí? Que ellos se asuman como escritores, como personas pensantes, escribientes, se asuman de otra manera. Yo creo que el libro es una herramienta importante para ayudarlos en este paso. Uno de los chicos agarra el libro, lo mira y dice, cualquiera que lea este libro no sabe que yo estoy preso. Es verdad, vos sos escritor, digo, pasaste a ser un escritor editado, lo cual, no sé si ustedes escriben, pero yo suelo escribir, pero jamás en la vida edité ni en el diario El Día, nada. Pierden esa imagen o ese prejuicio de la persona privada de la libertad. Había uno de los chicos que estaba la hija. La nena tiene a su papá privado de su libertad, con todo lo que implica, con toda la carga social que tiene eso, esa carga que tiene la nena. Estaba viendo la presentación del libro que participó el padre. Digo, eso es inmenso. Digo, el padre le estaba mostrando que no es solamente una persona detenida, es una persona que escribe, una persona que editó un libro. Digo, entonces tiene como una carga más importante. En conmemoración del natalicio del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, considerado uno de los grandes de la literatura hispanoamericana, se fija el 24 de agosto como el Día del Lector. Escribimos un breve poema. Lector, a ti, que tu hobby no es envenenarte, a ti, que al destruir le huyes, a ti que construyes, a ti que no pueden oprimirte, ni engañarte fácilmente, a ti que liberas tu mente, a ti que te expandes mientras todos se pierden en banalidades. No te quedas en nimiedades. Eres la resistencia de la lucha contra la ignorancia y la sumisión. A ti te digo, feliz día, lector. El libro Ave Fénix, digo, es una metáfora increíble. Creo que todos renacen. Hay una frase que nos pidió poner uno de los chicos. El carcelero no había descubierto que, aunque parezcan iguales, hay muchas diferencias entre las cuerdas de la guitarra y los barrotes de la ventana de la prisión. Nuestros pensamientos jamás serán encerrados. Cuando vos das los talleres, cuando vas, pasás controles y te cierran una reja. Y pasás el otro control y te cierran la otra reja. Y pasás el otro control y te cierran la puerta y entras a donde viven. Y ahí te das cuenta la implicancia que tienen las rejas. Lo fuerte que es una reja. Una reja no es que te prohíbe de la prisión, te prohíbe de tu vida, tu libertad, tus deseos, tus sueños, tus familias, tus amigos. Te separa del otro lado. Así que eso fue como muy conmovedor. El tema del nombre y esa frase para darle inicio al libro. Qué metafórico y qué concreto a su vez. Esto de que escriben y que escriben un libro, también con poco sanar, eso que se rompió cuando te privaron de libertad. Y de volver a empoderarte, volver a legitimar tu propia voz. El yo puedo escribir. A mí no me privaron el derecho a escribir. Al empoderarlos, genera che, quiero hacer algo con esto que estoy aprendiendo. Nosotros durante todo el año, todas las semanas, hacíamos así una clase de lectura y comprensión textual, y la clase siguiente un trabajo de escrituras. Entonces teníamos un montón de trabajo. Cuando fuimos y les propusimos lo que les dijimos, bueno chicos, elijan ustedes qué textos que quieren que aparezcan. En general se respetó mucho la escritura de ellos. Por ahí, pero correcciones mínimas que no hacían al texto. También habla del compromiso necesario del tallerista, ¿no? Esto de poner cuerpo, alma, de involucrarse. No solo voy, transmito lo que sé, leemos lo que llevo, los escucho, genial, sino de decir, el poner ese extra, ¿no? De
hagamos un libro, hagamos tal cosa, los ayudo, ¿viste? Ese acompañamiento también marca la diferencia, ¿no? Es como en la escuela, cuando nosotros éramos alumnos, que notábamos que el profesor iba, dictaba la clase, daba la tarea, y quién era el que se involucraba y hacía toda una banda de cosas para generar un proyecto educativo o algo que se destacaba, ¿no? Y yo se lo recomiendo a todos los talleristas, ¿no? De ver de qué forma hacer algo especial, como un libro, puede ser más cosas también, ¿no? Pero eso habla mucho de la dedicación como tallerista. Es muy complejo también no involucrarte. Si vos no te involucrás en esto que haces, no lo podés hacer. Si vos no te involucrás, realmente no tiene sentido, porque va más allá de lo que uno pueda saber de lo tecnicista, por decir, o lo técnico. Son personas y nosotros también somos personas. Bueno, las relaciones humanas se establecen con afectos. En mi pabellón literario Mentes Libres hemos sacado 3 libros. El primero es un libro más filosófico. El segundo libro es de literatura infantil. Y la propuesta había nacido porque los muchachos de Mentes Libres querían hacer un obsequio a un barrio carenciado, a un comedor solidario, para que los niños puedan tener un regalo con moralejas, con dibujos, con historias, un regalo para Navidad. Y también sacamos un tercer libro que se llama El inicio del comienzo. Si te gustan las investigaciones sociales, entonces este libro te va a interesar un montón, por todo lo que visibiliza. Pero bueno, eso también quedará para otro capítulo de esta serie. Así que quédate atento que esta serie de videos recién comienza. Antes de terminar este capítulo, quiero contarles que Diego Alegre, quien había dado el testimonio sobre la violencia simbólica, bueno, resulta que él volvió con su familia, volvió con sus seres queridos y ahora está de vuelta en libertad, de vuelta con su hijo. Así que si está escuchando este video, si está escuchando estas palabras, nada, les mandamos un fuerte abrazo y muchos ánimos en esta nueva vida.